¿sí? Ese es el trabajo que nosotros debemos tener como creyentes y como recién convertidos también, hermano. Enterarnos de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oye, pero es que hermanita o hermanito, esto no le agrada a Dios. ¿Y tú cómo sabes, hermano? Ah, pues porque tengo aquí lo más seguro, ¿verdad? Lo que norma mi criterio, hermanos. ¿Sí? Lo que enriquece mi fe, aquí está. Entonces, si no conozco la palabra de Dios, de nada va a servir que yo me confiese como cristiano. ¿Sí? Yo me he sorprendido cuando a alguien le pregunto y me dice, es que yo soy hijo de Dios. Le digo, oye, ¿me podrías decir por qué dices que eres hijo de Dios? ¿De acuerdo a la Biblia? No saben contestar. Es que el Espíritu Santo, ¿y cómo sabes tú que tienes el Espíritu Santo en tu vida? No saben, y estoy hablando de cristianos de más de 30 años de ser cristianos. No saben contestar. Van a la iglesia, se sientan y nada más, no quieren saber nada más. No platican con su esposa. ¿Sabía usted que el marido debe ser el pastor de la esposa y de los hijos? ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí? Ya Pablo lo contemplaba ya en el libro de los Corintios, ¿verdad? Les dice que la mujer calle en la congregación, porque no permito que hable en la congregación. Y si algo tiene que preguntar, pregunte a su marido en casa. ¿Qué me está diciendo como marido? Que yo debo ir a la iglesia y aprender lo que debo enseñar a mis hijos y a mi esposa. Él es el capitán del barco. Es que la hija salió mal. Ah, pues es que es culpa de la mujer. No, hermanos, el capitán del barco soy yo. Y si sale algo mal, aunque sea hijo o hija, yo soy el responsable. Porque los hijos siempre van a reflejar lo que el padre es, ¿verdad? Lo que el padre hace. Pero no podemos echarle culpa a otros, hermanos, como le hicieron al principio, ¿se acuerdan? Es que la mujer que me diste me engañó y yo comí el fruto. Y la mujer dijo, es que la serpiente me engañó. O sea, que nadie aceptó su culpa, ¿verdad? No debemos ser así, hermano. Entonces, vuelvo a la predicación. La predicación ocupa un lugar central en la adoración. De eso está compuesto nuestros cultos. No solamente en cantar, no solamente en alabar como lo acabamos de hacer, sino también, hermanos, en ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y para esto tenemos que darnos tiempo. Asistir a una iglesia donde el pastor esté presentando constantemente la palabra de Dios. Exponernos a la palabra de Dios. ¿Sí? Así como el cáncer. ¿Por qué tiene cáncer? Pues porque se expuso a los rayos X. Y tanto fue su exposición que contrajo cáncer. ¿Qué tal que contraigamos espiritualidad? Por tanto, estar exponiendo a la palabra de Dios. Por tanto, que el pastor nos está trayendo la sana palabra. ¿Sí? Como los pastores, ¿qué hacían los pastores? ¿Cuál es la obligación del pastor en el campo, hermanos? Ahí sí les permito que contesten. ¿Cuál sería la obligación del pastor en el campo? Guiar al rebaño. Pero antes de, no puede guiar a un rebaño, ¿sí? Alimentar a nuestro rebaño. Alimentarlos con alimento sano, como dice allá el Salmo 23, ¿sí se acuerdan? Junto a agua de reposo me pastoreará. Me guiará a pastos verdes, ¿verdad? Vamos a decirlo así, verdes. Eso es la labor del pastor, ¿no? ¿Por qué tiene que hacer el pastor eso con las ovejas? Porque las ovejas son muy torpes. Ellos tú los llevas y se comen toda la hierba, y se encuentran un basurero y hay vidrios ahí, y ellos se los comen, hermanos. Su estómago se hace gasas, se los comen porque son torpes. Por eso necesitan la dirección del pastor. Así nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, hermanos, ¿sí lo copiaste eso? Sí. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero ¿qué significa el lugar central de la predicación, hermanos? De la forma más básica quiero referirme a la que la predicación de la palabra de Dios debe recibir el lugar principal, hermanos. No hay nada más que merezca tener el lugar principal, ¿sí? Alguna vez me preguntaban, oye, ¿qué es más importante? ¿La escuela dominical o la predicación? Y te meten en aprietos como pastor, ¿verdad? Porque dices, bueno, sin escuela dominical los hermanos no van a aprender lo que deben hacer, ¿verdad? Y sin predicación pues tampoco, porque Dios habla de parte de... Más bien el pastor habla de parte de Dios hacia las personas. Al aferrarnos a esa posición central de la predicación en la oración, no la estaremos marginando, descuidando o minimizando. No podemos decir, ¿saben qué? Vamos a hacer esta actividad y vamos a dejar la predicación ahí de lado. Si hay tiempo, predicamos. No, hermano, no es así. Porque ese es el alimento. ¿Sí? Imagínense que usted ayuna espiritualmente. Al rato no va a querer ni leer la palabra de Dios. ¿Alguien ha ayunado 3 o 4 días? ¿Ha dejado de comer? ¿Qué pasa si lo hace? Toma con gusto inmediatamente unas chuletas con aguacate. No, primero empieza con un caldito, ¿verdad? Con una cremita para que su estómago se empiece, o con fruta para que su estómago se empiece a abrir. Así es la palabra de Dios, hermano. Dejamos de leerla 3 o 4 días o una semana y luego no, ya no quieres abrirla. ¿Por qué? Porque tu estómago espiritual está cerrado. Tienes que volver a leer los rudimentos de la doctrina y empezar a aprender aquellos principios básicos, ¿verdad?, que nos hacen ser cristianos. Hay 3 puntos importantes, hermanos. El primero es la preocupación por la predicación de la palabra de Dios. Ocuparnos consiste en que, según lo que hemos visto más arriba, o sea, aquí lo que acabamos de ver, sin lugar a duda existe una crisis en el cristianismo. No estoy hablando de esta iglesia, hermanos, estoy hablando de otras iglesias que así pasa, pero esperemos que nunca pase esto con esta iglesia, hermanos. ¿Sí? Es parte del cuerpo de Dios. Esto se manifiesta claramente en lo siguiente: la predicación de la palabra de Dios se está marginando, se la están dejando de lado, hermanos. ¿Sí? Otras cosas han venido a dejar de lado o marginar o hacer sombra a la predicación de la palabra. Esto ocurre, por ejemplo, con otros elementos de la adoración, como la música de nuestro tiempo. ¿Cuántas personas no van, en vez de ir el domingo a la iglesia, se van a los conciertos de los cristianos, ¿verdad? Que luego se analiza la vida de ellos y decimos, no tiene nada de cristiano, ¿verdad? Y especialmente de nuestro siglo. ¿Por qué de nuestro siglo? Porque pues en este tiempo, hermanos, han estado surgiendo músicos que según esto están alabando a Dios con su música. Pero analizamos su vida y no tenemos que ver. Algún día nos enseñó el pastor de donde yo nací, ¿verdad? Analicen la vida de las personas ¿qué música le gusta, hermano? Le digo, pues a mí me gustaba mucho la música clásica. ¿Por qué? Porque te calma, ¿verdad? ¿Cómo sería, hermano? Entonces, analicen la vida de cada uno de ellos, de Bach, de Wagner, de Bizet, de todos aquellos que son músicos famosos, ¿verdad? Y analizabas y decías, pues no tiene nada que ver con Dios. Ha ido ocurriendo de tal manera que para la mayoría de las personas la adoración consiste solamente en cantar. Se la pasan cantando. La palabra de Dios ahí está, ¿sí? Y se la pasan cantando. No hay nada malo en cantar, hermanos, pero que no sea todo como parte principal del culto. Estoy hablando del lugar central que la predicación tiene en la adoración a Dios. Algunas personas ya ni siquiera consideran que la predicación sea un elemento de adoración. Y la predicación, hermanos, es parte del culto, es parte de la adoración a Dios, del reconocimiento. La predicación se ve marginada por otras cosas. Quizás no la sustituyan por nada, o quizás lo sustituyan por reuniones de pequeños grupos. No digo que no haya buenos propósitos en la organización de reuniones por grupos, pero cuando uno analiza toda la situación en su conjunto y todo lo que se ha hecho durante ese día en esos lugares, ¿qué ha ocurrido? La costumbre era tener 2 horas de predicación el domingo, hermanos,
pero ahora ya no se emplea en ello más que la mitad de ese tiempo, y eso en el caso de que llegue a ser 1 hora. En la iglesia donde yo nací, hermanos, eran 2 horas. Cantábamos 2 himnos o 3, y 2 horas de predicación o de enseñanza. ¿Qué le parece? Al principio, cuando yo predicaba 2 horas, hermanos, porque es lo que yo conocía. ¿Sí? En las iglesias, cuando empecé a predicar en las iglesias bautistas, yo no nací en una iglesia bautista. Sí, entonces, pues la gente se cansaba, hermanos. Y hasta bromeaban los predicadores. Hermano, pues yo predico 2 horas. Pues aquí la iglesia, la gente se va a la 1, si quiere seguir predicando, pues sigue, ¿verdad? Pero pues sin que nadie te oyera, ya no tenía sentido. La predicación se está viendo reemplazada porque se recorta cada vez más, y es posible que sea por alguna de las cosas que ya he mencionado, o por lo que vemos en el texto que hemos leído, por la comezón de oír de las personas. ¿Sí? Hay personas que tienen necesidad de oír la palabra de Dios, no todas. Ese es el problema. ¿Por qué estoy aquí? Yo cuando oro, si han escuchado la oración que hago: Señor, gracias porque nos trajiste hasta este lugar, en nuestra necesidad de buscar tu rostro. ¿Sí? No es un gusto, hermanos, es una necesidad. Se ha convertido en una necesidad en nuestras vidas, para poder saber hacia dónde vamos. Imagínense que usted va a un viaje de aquí a Laredo, por decir, que no está muy lejos, son 2 horas, pero yo no sé por dónde está Laredo, y aparte hay varios caminos. Está la carretera Colombia, ¿verdad? Y está la carretera vieja, que le llaman, y está la carretera de paga. Y si no sé por dónde irme, tengo que estar preguntando constantemente, ¿verdad? Así es en la vida cristiana, hermano. Oye, ¿voy bien hacia la vida, hacia la vida eterna? ¿Qué me falta? Y nos la pasamos la vida preguntando: ¿qué me falta? No soy suficientemente santo para llegar delante de Dios. Y si Dios me pregunta qué hice con mi vida, ¿podré contestarle? No me avergonzaré en el momento en que Dios me diga: pero tú viviste así. ¿Crees merecer la vida eterna? Afortunadamente no es por merecimiento, hermanos, es por misericordia. Nadie, ninguno de nosotros merecemos estar aquí. Ninguno de nosotros merecemos el que Jesús haya muerto por nosotros. Él lo hizo, ¿por qué? Por misericordia, por amor a nosotros, hermanos. La pregunta aquella que hacía, una pregunta tan trillada a veces: ¿qué fue lo que mantenía a Jesús en la cruz? Pues muchos dicen: por los clavos. No, hermanos, Él era, bueno, sigue siendo tan poderoso que Él podía haberse bajado de la cruz. ¿Qué lo mantuvo en la cruz? Su amor por nosotros. Eso fue lo que lo mantuvo. Porque antes había declarado: yo pongo mi vida, pero también la puedo quitar. ¿Sí? Pero solamente Jesús podía hacer eso. Y así mismo también es cuando nosotros decidimos, hermanos, estar o no estar por amor a Dios delante de su presencia, hermanos. Cuando estamos aquí reunidos todos juntos como parte de su cuerpo, estamos en presencia de Dios, hermanos. Y aquí se manifiestan cosas que ustedes no se imaginan. Quizá diga: llegué a mi casa y pasó esto, o no pasó nada, pero ¿de cuántas cosas le libró el Señor mientras usted estaba aquí? A ver si ni cuenta nos damos, hermanos. Nos acostumbramos tanto a la misericordia y a los milagros de Dios en nuestras vidas, que decimos: no pasó nada. Pero no te enfermaste, no te dio un ataque, no chocaste, no hubo nada desagradable. O a veces dices: oye, pues es que mataron a unas personas, como nos sucedió una vez que íbamos nosotros como familia, y en la esquina de mi casa mataron a 2 personas. Y estaban los cordones ahí, no nos dejaron pasar. Entonces nos regresamos a una tienda, ¿no?, para estar tranquilos, ¿no? Dice, hermanos, alguien sacó este tema a colación en una conversación. Contó que una persona había visitado una iglesia y que había comentado: si el sermón no fuera tan largo, yo asistiría a tu iglesia. Me gustó el sermón, pero no lo largo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hace el sermón en nuestros corazones? O la predicación.
nos compromete, hermanos. Si usted acaba de llegar por primera vez, escuchó la palabra de Dios y acaba de llegar allá con su familia y su familia no es cristiana, usted ya llevó un compromiso en su corazón, hablarles a otros. Y Dios le va a demandar algún día, hermanos. Y usted va a decir, pero Señor, nadie me habló. Como no, un día estuviste ahí en fruto del Espíritu y el pastor estuvo hablando. ¿Y qué hiciste con eso que él presentó ahí? Como parte del sermón, tu compromiso. Y tengo otra predicación que no me gusta presentarla porque empieza con una pregunta. ¿Conoce usted a cristianos no comprometidos? Y pues no, como que no. Primero empezando por la pregunta. Pues sí, porque muchos no estamos comprometidos al 100%, hermanos, con la obra de Dios. Como decían en la mañana, ¿verdad? Han hecho de sus ídolos otras cosas. El fútbol, un programa, una graduación, tantas cosas que se hacen en el domingo, hermanos, y que no queremos perdernos. Pero sí el culto. ¿Sí? Es como el diezmo, hermanos. ¿Saben a quién le cortamos primeramente nuestras cuestiones económicas? Cuando tenemos problemas. No voy a diezmar porque no me alcanza. A Dios, hermanos, le cortamos primero esa bendición que Dios nos ha dado. ¿Sí? Asimismo también empezamos a cortar con Dios, porque sí, está bien, sí, me gusta mucho ir a la iglesia, los hermanos son muy amables y todo, pero tengo otro compromiso. Como un juego, como no sé, hay tantas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, cuando debiera ocupar Dios siempre ese lugar, hermano, tan importante. También es posible que se rehaga el sermón y acabe no siendo lo que debería ser, hermano. ¿Sí? He interactuado con cristianos que ni siquiera se refieren ya a un sermón o a un predicador. No tienen predicador en sus iglesias. Lo que tienen es un orador. Ya no predica un sermón, se da una charla o un mensaje, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con Dios. En un sentido me digo a mí mismo, no me importa si alguien no quiere llamarle sermón. Sin embargo, por otra parte, conociendo los motivos que se esconden detrás de esa definición distinta a la de sermón, me siento incómodo porque pienso que se trata de algo que encaja en esta preocupación, por ver que la predicación se está viendo marginada, hermanos, la hacemos a un lado, y que está haciendo algo distinto a lo que debería ser. Ha dejado de ser una exposición fiel y bíblica de la palabra de Dios y una proclamación de la misma, ¿verdad? Y ahí radica, hermanos, precisamente la preocupación en que la evangelización y el cristianismo en general están en crisis. Yo recuerdo muy bien y me dejó buen sabor de boca la predicación que el hermano hizo la semana pasada de evangelismo, ¿verdad? Que incluso niños se acercaron a los pies del Señor, hermanos. No los menospreciemos, hermanos. Decía el hermano Samuel Papot, ¿verdad? El hijo del hermano. Yo me convertí a los 5 años, decía él. Entonces, pues no sé, hermanos, he conocido pastores a los 8 años, dice, y el Señor me alcanzó. Es importante que ese fruto que salió de ahí, de esa predicación, los cuidemos y los traigamos, hermanos. Incluso quizás sea necesario buscar un maestro preparado para llevar adelante a esas personas en su creencia, hermanos. Preparado, ¿por qué digo esto, hermanos? No cualquiera está preparado para dar clases a niños, sobre todo de la palabra de Dios. En muchos hay muy buena voluntad, hermanos, pero es como yo era maestro de matemáticas, de química, de física, y pues yo tenía muy buena voluntad de enseñar, pero si no hubiera sabido química y física, ¿qué hubiera pasado con los alumnos? Hubieran aprendido todo menos química y física, ¿verdad? Entonces, así es, hermanos, también. Tenemos que estar preparados. Hay instituciones, es como les digo, aquí en nuestro Monterrey, hay instituciones donde se preparan los maestros para que estén frente a un grupo de alumnos. Estaba, pues la vez pasada yo les comenté, ¿verdad? Les lo recomendé. Se llama Alianza por Evangelización del Niño. Está ahí por la Alameda, una cuadra de la Alameda. Y ahí te preparan muy bien para que atiendas exclusivamente a niños y que los lleves adelante. ¿Sí? A niños que hicieron una decisión por seguir al Señor. Pero esta crisis, hermanos, no es algo nuevo, y el apóstol Pablo habla de esto en su palabra.
no es una novedad, es algo que ha existido durante siglos. Si estudiamos la Edad Media y la Reforma, veremos cómo la Iglesia de Cristo fue llegando hacia esta última, como también lo hizo el desarrollo de la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Ciertamente existía esta misma crisis. La predicación de la palabra de Dios había sido marginada por todo tipo de cosas, otros elementos de adoración, hasta el punto de que en realidad no había predicación de la palabra de Dios. ¿Alguien recuerda a Martín Lutero? ¿Cómo lo conoce usted a Martín Lutero? Dice que es el gran reformador. ¿Qué reformó? 1520, lea por favor las tesis de Martín Lutero. Está muy interesante. ¿De qué se trata? Él era católico romano, por eso me fui hacia allá. Él no estaba de acuerdo con lo que decía la Iglesia Católica de su tiempo, con lo que decían los papas. Él luchaba contra eso, por eso reformaba. ¿Sí? El apóstol Pablo ya lo había anunciado, y sin duda esto comenzó ya en el tiempo mismo del apóstol, o un poco después, hermanos. En el pasaje que hemos citado al principio, leemos: el apóstol Pablo lo predijo. Con toda seguridad, toda esta crisis empezaría poco después del tiempo de los apóstoles. Esto lo escribió el apóstol Pablo, hermanos. ¿A quién se lo escribió? A Timoteo, su hijo en la fe, dice más adelante, ¿verdad? Con toda seguridad esta crisis empezaría poco a poco después del tiempo de los apóstoles, si es que no lo hizo mientras estos seguían con vida. Existe una crisis, pero no es algo nuevo, hermanos, esta crisis que tenemos en la iglesia, en la falta de interés por la predicación, en la falta de interés por la escuela dominical. ¿Sí? Este no es un regaño, hermanos, pero muchos llegan después de la escuela dominical. Ah, no, pues ya sé lo que van a decir. Llegan exclusivamente al sermón. Y no es justo, hermanos, porque el maestro se preparó para dar su clase, así como el predicador se preparó en su tiempo también. El tercer punto es la observación siguiente. La respuesta a esta crisis es la centralidad de la predicación, es decir, debemos tener como centro del culto la predicación. ¿Sí? Es la necesidad de nuestro tiempo, lo que necesitamos realmente, y también la necesidad actual en la iglesia cristiana, a la que nosotros pertenecemos, hermanos. Olvídese de la denominación, somos cristianos evangélicos. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón, por eso somos cristianos evangélicos. Como denominación, somos bautistas. ¿Sí? Si alguien tiene tiempo y quiere leer la historia de la iglesia bautista, verá que es muy interesante, hermano. ¿Cómo nació? Entonces, trataremos este tema de la centralidad de la predicación teniendo en mente el siguiente objetivo. Nosotros, como ministros del Evangelio, ¿quiénes son los ministros del Evangelio? Cada uno de ustedes, hermanos, no el pastor. ¿Qué es un ministro del Evangelio? Alguien que administra el Evangelio. Imagínense que, por ejemplo, le pregunten: oiga, hermano, oiga, yo sé que tú eres creyente. ¿Cómo se llama, hermano? Dolida. Tú eres creyente. Oye, ¿qué dice la Biblia acerca de este asunto? Déjame hablarle al hermano Esteban. ¿Cómo? Entonces, ¿usted qué está recibiendo en la iglesia? Está bien, el hermano Esteban debe saber, ¿verdad? Por ser pastor. Pero usted es ministro también del Evangelio, usted lo administra. Usted debe ser capaz también de presentar ante los demás el Evangelio de la mejor forma. El apóstol Pedro lo recomienda. Así que presentes ante otras personas tu defensa del Evangelio. Con mansedumbre, dice, no atacando a los hermanos. Es que ustedes no creen en esto. No, eso es agresión. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el ministro del Evangelio? Todos somos ministros del Evangelio. Y todos con igual responsabilidad. ¿Sí? Es que yo no soy tan responsable porque el pastor es el que sabe. Sí, pero si el pastor no está, o no tiene un pastor en la iglesia. Hay iglesias, por ejemplo, en la primera iglesia bautista duraban 2 años sin pastor. ¿A quién acudían? Pues alguna persona que estuviera capacitada para darles la respuesta. Muchas veces no pastor. ¿Sí? Afortunadamente ya el próximo domingo el hermano se va a hacer cargo de la iglesia
de la primera iglesia bautista, el hermano Samuel Pacot, ¿sí se acuerdan quién es, verdad? Por cierto, están invitados, nos invitó a todos allí va a ser el sábado a las 4 de la tarde. Los que puedan y quieran asistir están invitados. Ya me adelanté al hermano Esteban. Debemos tener la confianza de que nuestra labor consiste en predicar la palabra, pase lo que pase. Como dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. La hermana hizo la vez pasada, la hermana Doris, una pregunta muy interesante, si las hermanas podían predicar la palabra de Dios. El presentarle razón de su fe a una amiga, o a un amigo, o a un familiar, eso no es predicar la palabra de Dios, ¿sí? Eso es darle razón de su fe. ¿En qué creo? Tú me preguntas si me voy a ir al cielo. Bueno, la palabra de Dios dice que estos se van a ir al cielo. No viene una lista, pero viene qué características deben tener los súbditos del reino de los cielos. Entonces, eso es hablarle a la gente de Dios. No necesariamente está predicando, ¿sí? Porque hablo aquí de la palabra predicar. En parte eso significa que debemos hacerlo tanto si la gente lo pide a gritos como si no. En todo tiempo nuestra meta y nuestro llamamiento consisten en predicar la palabra de Dios, ¿sí? Esta es también la aplicación práctica. Quiero, hermanos, con esto provocar en ustedes una convicción renovada con respecto a la importancia de la centralidad de la predicación de la palabra de Dios en el culto. Eso es lo que yo quiero que ustedes estén al tanto de esto, hermanos. Si va a haber algún convivio o algo en la iglesia, no deje la palabra de Dios de lado por ese convivio. Sí que se haga, ¿verdad? Pero no deje que no se presente el mensaje, hermanos. Deje que se presente el mensaje mejor. Y si hay tiempo para el convivio, qué bueno, y si no, también qué bueno, hermanos. El banquete espiritual muchas veces suple lo que nosotros tenemos por ahí. Mi deseo es fortalecerles en su hombre interior con la ayuda del Espíritu Santo para que vayan adelante y sigan haciendo aquello para lo que ya creen haber recibido llamamiento, que es seguramente lo que habrán venido haciendo en medio de la lucha en aquellos ministerios que Dios les haya encomendado. Algunos dirán, hermanos, yo no tengo ningún ministerio en la iglesia. Todos tenemos un ministerio. A lo mejor no se llama con el nombre que le dan a los ministerios, el ministerio de oración, el ministerio de la comisión de púlpito, la mayordomía, que es la administración de los dineros, ¿verdad?, de la iglesia. Pero usted tiene un ministerio aquí, hermanos. Aunque acabe de llegar, usted tiene una responsabilidad con la iglesia. Sobre todo si fue bautizado aquí. Porque decía mi hijo hace un momento, cuando yo era clase de la escuela dominical, ¿qué sucede cuando una persona es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es bautizada por el pastor de la Iglesia Bautista Fruto del Espíritu? ¿Qué sucede en el corazón y en la vida de esa persona? ¿Sigue siendo igual? Yo digo que no, hermanos. Aunque yo decía de broma, ¿verdad? Algunos siguen siendo igual, no son más que diablos remojados, o sea, no cambia su vida para nada, hermano. Sí, que triste, pero así es. No, hermanos, usted pasa a identificarse con el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo cuál es? La Iglesia Bautista Fruto del Espíritu en este momento. ¿Y qué significa identificarse? Significa comprometerse con la iglesia donde usted fue bautizado. Así que si el pastor le dice, hermana Diana, pues necesito que me diga usted qué actividad puede llevar a cabo aquí en la iglesia. Es que no tengo ninguno. Claro que sí, tiene dones. Y puede desarrollar cualquier ministerio que el pastor le diga. Obviamente él debe ver en usted también algunas características para que usted sirva en la iglesia. Porque esa es nuestra labor, servir, hermanos, servir a Dios a través de los ministerios. ¿Sí está entendido? No es nada gratis. No es para cobrar por lo que usted hace, ¿sí está entendido? Es algo que usted va a hacer para servir a Dios, no para servir al hermano Esteban o para servir al grupo. Es para servir a Dios. ¿Sí? Él dice, gracias a Dios por mi esposa porque hizo de comer ahora. Pues bendito sea Dios, es su ministerio, hermanos. O los hermanos que de repente dicen,
pues ahora voy a traer yo la comida. Es un ministerio. ¿Está alimentando a los santos? ¿Sabía usted eso? Porque no es presunción, hermanos. Mi hermana mayor me decía, no, yo no puedo creer en el Dios que tú crees, porque tú eres muy presumido, presúmete que eres santo. Le digo, no, la Biblia es lo que me dice que soy santo. Yo no digo, si la Biblia no me dijera, pues yo ni cuenta me diera quién era. Pero ¿qué significa santo? Apartado para Dios, consagrado, ¿sí? Y eso no depende de mí, depende del Espíritu Santo, ¿no? Si dependiera de mí, no, yo quise ver no estuviera yo. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Cuando nos bautizamos, nos identificamos con el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Que usted pasa a ser parte activa o miembro activo del cuerpo de Cristo, con sus obligaciones y derechos. No me gusta decir con sus derechos y obligaciones, porque mucha gente quiere los derechos pero las obligaciones no. Primero, si cumple con sus obligaciones tiene derecho como consecuencia. Pero esa es mi forma de pensar, ¿verdad? Pero así debe ser, hermanos. Debemos recordar el lugar crucial de la palabra de Dios en sus propósitos salvadores, hermanos. La palabra de Dios, el propósito es llevar a muchos hijos a los pies del Señor. ¿Sí? No crean que es nada más, pues el hermano habló muy bonito de la palabra de Dios, pero no me entendí. Pues debe entender, ¿verdad? Para eso hay diccionarios bíblicos. Les digo, afortunadamente tenemos el privilegio de estar en un lugar donde hay todo. Y si no lo tiene, yo me voy a la computadora y ahí lo busco. Oye, esta cita no me acuerdo dónde venía. Y me voy a un Bibleway, ¿sí? Bible Gateway, algo así. Y ahí le pongo Reina Valera y tal frase y me lo trae con versículos y todo. Así es que no hay pretexto, hermanos. ¿Sí? Como para decir, es que no lo encontré. Ahí vienen cantos y viene de todo, hermanos. Viene como diccionario bíblico también. Dios no diga que no sabe, porque si no sabe es una ignorancia voluntaria, así le llamo yo. ¿Por qué no sabe? ¿Por qué? Porque no quiere. Entre más sepa, más se va a comprometer. Mi primer punto es el siguiente: recordar el lugar crucial o clave de la palabra de Dios en sus propósitos de salvación, hermanos. Lo primero que quiero expresar es que la palabra de Dios tiene un lugar clave en la obra de la conversión. Ya lo vimos la semana pasada. No solamente con la predicación, sino con hechos. Vimos cuántos niños se convirtieron. Gracias a Dios. En el llamamiento que Dios hace a los pecadores para que vengan a Él. Y para ello consideraremos un par de pasajes. Algunos de ellos muy familiares, hermanos. Por lo que no voy a entrar en ningún tipo de exposición. En todo caso no sería muy detallado. ¿Sí? Romanos 1:16 decimos: porque no me avergüenza del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Pablo predica ¿a quién? A judíos y a gentiles, y dice que el poder de Dios es para salvación, y es el Evangelio de Jesucristo. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Pablo está diciendo que es la predicación del Evangelio, y en este caso su mensaje es lo que lleva a los pecadores a la vida en Jesucristo, hermanos. Esa es la finalidad de la palabra de Dios: llevar a muchos hijos a los pies del Señor. Esa debe ser nuestra convicción principal. En Santiago 1:18 encontramos una declaración similar. El versículo dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿A través de qué nacimos al Señor? Por el Evangelio, hermanos. Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo sacó Dios de las tinieblas a estos santos, pecadores redimidos a los que Santiago está hablando? Y los llevó a la luz. Según nos dice, ¿fue por qué? Por la palabra de verdad, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios ocupa un lugar central en los propósitos salvadores de Dios. Debo de terminar, hermano, me faltan 15 horas. La palabra de Dios, primeramente, al llamar a los pecadores e invitarles a que vengan a Él. ¿Sí? Es que Dios hace esa obra de traer al pecador a la fe salvadora, a la vida espiritual
y le saca de la muerte espiritual por medio de su palabra y de su espíritu. A través de eso nos saca de la muerte espiritual. Es decir, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino uno a darnos vida eterna. ¿Quién fue? Enrique Frías merecía morir, hermanos, por los pecados que cometió. Y merecía morir de la forma más cruel. Como murió Jesús, crucificado. Imagínense, hermanos, a un varón atravesado por los clavos, enfermo por los ayunos, con el solazo en la cara, hermanos, atravesado por espinas su cabeza, golpeado hasta el cansancio, molido, dice, fue por nuestras rebeliones, dice la palabra de Jesús. Si usted vio la película de la Pasión de Cristo, eso no es nada, hermanos, comparado con la realidad. Usted está viendo ahí la muerte de un varón, nada más. Pero ¿qué con el peso del pecado que cargó de todos nosotros? Del pecado pasado, presente y futuro. ¿Qué con ese peso, hermanos? ¿Está representado en alguna película? No, hermanos, eso no se representa. Tan pesado fue su castigo que él mismo clamó, ¿verdad?, a su padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Qué le parece? Esto es algo muy importante que debemos recordar. Existen otras cosas que puedan ayudar a nuestra proclamación de la palabra, a nuestro testimonio en el mundo y en presencia de los incrédulos. Sí, hermanos, existen muchas cosas. La importancia de una vida santa, de una iglesia que tiende su mano para alcanzar a las personas y que muestra compasión hacia los pecadores, que va mucho más allá de predicarles el Evangelio. Pero lo primero y más importante es que mantengamos siempre en mente el lugar importante de la palabra de Dios en el llamamiento que hace a los pecadores para que vengan a Él. Eso es lo más importante, hermanos. Que tengamos la capacidad, a través de cuidar nuestra santidad, nuestra pureza, y no olvidarnos de nuestra mente de la obligación, se puede decir, como cristianos, social que tiene la iglesia hacia las personas. Me gustó mucho el mensaje que mandó la hermana Diana, creo sí, que carguemos en nuestro carro una botella de agua, por si alguien pide dinero y no trae, pues bueno, dale la botella de agua, porque no sabes cuánto tiempo lleva caminando. Y sí, pues eso se llama misericordia, ponerse en los zapatos del otro. Así le llamo yo, en forma así muy rápida, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos, y que este mensaje haya sido de edificación para sus vidas. Amén. Gracias. Gracias a Dios.